Sí, estábamos revisando en este momento cuáles han sido las observaciones que se han hecho, en particular para el caso del expresidente Evo Morales, que es un poco el conflicto y lo que se está generando en este momento. Y también, en todo caso, también del candidato por el MAS. ¿No es cierto? Que es Lucho Arce, que también tiene observaciones. Entonces, un poco de lo que teníamos la anterior media hora, si quieres acotar algo, y también el tema vinculado al candidato del MAS. En el caso de Luis Arce solamente tiene la observación del REJAP. Ya, eso es muy Entonces, sencillo de poder. es fácil sacarlo, son antecedentes penales. Insisto, la situación en el artículo de la Constitución o en reglamentos dice al menos 2 años, ¿no? 2 años, él no ha estado 2 años fuera, él ha salido de Bolivia porque corría en riesgo su vida, ¿no? Él estaba dispuesto incluso a quedarse. Ya los Hablamos de don Evo Morales. Estamos hablando de Evo. Y ya los relatos nos dicen que fue prácticamente presionado por dirigentes, por los exministros para que se resguardara, porque él estaba dispuesto a morir ahí. Él fue elegido y no quería irse de Bolivia. Y Evo Morales va a volver a riesgo de cualquier cosa. Entonces, todos saben que Evo Morales no ha salido porque tenía un viaje de placer. Evo Morales ha salido porque había un golpe de Estado. Los policías se habían amotinado y el ejército también. El ejército le pide la renuncia, eso se llama golpe de Estado. Y ante esta situación, obviamente, él estaba en una situación muy difícil. Tan es así que no dejaban aterrizar el avión en la pista del Chapare, porque él inicialmente se iba a ir solamente al Chapare. No dejaban, pusieron los camiones en la pista para que el avión no aterrizara. Había órdenes de acabar con Evo Morales. Entonces, él sale, ¿no? Y por eso efectivamente se le han vulnerado todos sus derechos. No obstante que él renuncia, retrocede, pide otras elecciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay todo un complot. Quiero decirte un datito más, Verónica. Yo quiero recordarles que se habla de fraude mucho antes de que haya la elección. Se prepara un escenario, un ideario en la sociedad de que iba a haber un fraude y aparece un tema que no es el formal, que es solamente el referencial del conteo de votos rápido, y se dice hay fraude en base a ese conteo, no a las actas oficiales, no a los documentos oficiales. Se crea un escenario para decir que hubo fraude y por tanto fue el elemento para dar un golpe de Estado a Evo. Y todo lo demás que se ha venido sucediendo, la forma en que la señora Yanine Áñez está en el gobierno, que es absolutamente ilegal e ilegítima, la forma en la que se están dando todo ese escenario es para consolidar un proyecto de cambio de gobierno. La pena es que no se lo hace por la vía de las urnas. La universidad, como mencionaba Israel, que había sacado antes, y recuerdo perfectamente cuando sacó, no se le permitió sacar esa información de los datos que ellos habían obtenido con un universo de 1.500 encuestados. La universidad también sería parte de esto que tú informas, que ha sido como una especie de proceso para convencer a la gente de ello. De ninguna manera la universidad, ¿no? Yo creo que ciertos personajes que tienen un odio visceral a Evo, como el señor Waldo Albarracín, ¿no? Ciertos personajes que se han prestado a esto, porque hay estudios serios, no estamos hablando desde la militancia partidaria, ¿no? Hay estudios serios internacionales que han rebatido el informe de la OEA y la OEA no se ha animado a contradecir o a contrastar. Por eso yo digo, va a llegar un momento en que se va a esclarecer la verdad. Este fue un triunfo del MAS robado. Se nos robaron ese triunfo del MAS. Y se creó todo un ideario en la población que hubo un monumental fraude, que de monumental no tenía absolutamente nada. Se dijo muchas mentiras, ¿no? Y se agarró de un informe que hace la OEA, que ni siquiera lo había terminado, ¿no? Habla de irregularidades, no de fraude, pero bueno, eso pasó. Ok. Voy a centrarme un poquito en esto porque me parece que, por lo que veo que ustedes van verbalizando, es un tema que todavía está latente y todavía está en la pugna. Efectivamente, puede que sí, puede que no haya habido el fraude. Se lo ha manifestado como un monumental fraude, como decía Sonia. Sin embargo, el hecho de que nuestra primera autoridad haya salido del país, luego se hayan convocado elecciones, casi estaría oleando y sacramentando aquella posibilidad. Claro, en realidad
digamos, el término no es fraude. ¿Ya? El tema de la falta de transparencia. El artículo 3 de la ley 026 establece que debe haber una publicidad constante. Y no te habla de TREP, no te habla de datos oficiales, no te habla de nada. Te dice debe haber constantes datos. Al TREP hasta lo minimizamos. Entonces, ¿cuál es el sentido de un TREP? No debería variar una foto que te saquen de lo que llega al acta oficial, o sea, no debería variar o sea, en un sistema informático. Pero si lo que te sacan en el TREP varía con el dato oficial, ¿qué estás cometiendo ahí? Es un fraude. Pero bueno, o sea, digamos que no es el fraude, es la falta de publicidad y que se ha dado durante lapsos de interrupción de 22 horas, 20 horas. En cada uno de los departamentos hay un informe estadístico y cómo ha ido cambiando la tendencia. Cuando las tendencias eran así, y ha ido ya disparándose el movimiento al socialismo. Entonces, eso pues es algo cierto. Suspensiones y cortes del Internet y todo aquello que se ha argumentado también. Que incidió. Que incide, y no solamente en el sistema TREP, sino ya también en los datos del cómputo oficial, que son actas, cédulas de identidad de 2, de 3, de 4 números, variaciones, que jurados electorales firmen un acta en La Paz y otro en Potosí, o sea, el mismo jurado electoral, es ilógico. Claro. Entonces, ¿eso a qué te lleva a ver? Que había un fraude, ahora, quieras o no. Tenemos nosotros como informe, el informe de la OEA, ¿no es cierto? Y nada más. Los otros informes, como decía Sonia, han sido rebatiendo aquello. ¿Qué más se necesitaría, tú que eres jurista, qué más se necesita para definir si fue o no fue? Porque seguimos en todo caso en la incógnita. En realidad ya se han anulado las elecciones. Y eso lo ha hablado sacramentado, como decía. Sí, se anuló de la forma que no era correcta, porque se lo ha hecho, creo, en la Asamblea Legislativa, si mal no recuerdo, ¿no? Pero se lo hizo de esa forma o por ley. Pero te das cuenta de lo que me dices, claro. Porque todo ha sido mal, entonces. Sí, todo debería haberlo hecho el órgano electoral, por ejemplo, el que asumía dejar sin efecto las elecciones, porque han encontrado indicios de falta de transparencia, por lo tal se dejaba sin efecto. ¿Y quién lo ha hecho? Creo que la Asamblea, no me acuerdo muy bien. Y eso no corresponde. Y eso no correspondía, no correspondía, pero bueno, ese momento de emergencia. Todos estaban muy apurados. Ahora, sí. de que la presidenta haya asumido o no haya asumido, desde mi punto de vista es constitucional, o sea, había un vacío de poder y ese vacío de poder no podía estar, o sea, ella, en base a lo que establece el artículo 169, en primer momento que Evo Morales presenta su carta de renuncia, ha convocado, no se ha podido llevar adelante las sesiones como tal, pero ya cuando Evo Morales se va a México, deja un vacío de poder. Y no podíamos estar acéfalos como tal. Tampoco correspondía que se haga de la forma que se ha hecho. La forma Acordate no es cómo ha sido cuando Carlos Mesa se ha ido. Claro. Y yo tenía la esperanza, ¿sabes que tenía la esperanza? Yo ya hablo, mira, 2 meses, 3 meses después, tenía la esperanza de que todo sea tan correcto como fue antes. Entonces, que en el Parlamento se reúnan todos, que muestren el video y que tomen una decisión, ya que no está presente, no se lee una carta, nada. No. Y eso, pero no fue así, fue uno así como a tropezones, lleguemos todos donde... No, lo que yo he visto por lo menos es de que ella ha agarrado, ella se ha autoproclamado y todo aquello. Pero todo esto se ha dado validez el momento que aceptan la renuncia de Evo Morales en la misma Asamblea Legislativa. O sea, ya se ha dado viabilidad y estamos hablando de una presidenta constitucional. Hay que dejarle que termine su mandato, participará de las elecciones, ganará, no lo sé, eso ya va a depender de la ciudadanía en su generalidad, pero en realidad es constitucional porque ya todos los órganos públicos han empezado a darle continuidad porque nosotros estábamos con un vacío de poder y quien estaba sufriendo era la ciudadanía, en realidad, claro, porque claro, yo te hablo, digamos, muchos dicen, pero ¿por qué no había una susceptibilidad de que iba a haber fraude desde mucho más antes? Sí es cierto, porque Evo Morales no había cumplido con su palabra o con la misma Constitución de repostularse, o sea, él mismo quería volver a repostular, y la gente se aburre, quieras o no, el poder en algún momento se acaba y la gente se aburre de las mismas personas. Ok. Sin embargo, no me has respondido concretamente y le voy a pasar la pregunta a mi amigo Maita. Rogelio, ¿cuándo se define si eso no es un fraude? Bueno, en este momento se tiene un proceso penal abierto, ¿no? En el que se está sometiendo primero a una investigación y eventualmente a un juicio a los miembros del Tribunal
electoral Así es. que estaba en ejercicio cuando han ocurrido eso, ¿no? Entonces, y han dicho cosas que no nos esperábamos que digan, como por ejemplo, sí, yo tenía la instrucción de que se corte el internet, sí, yo he hecho esto, o sea, como que han ido asumiendo a medida que pasaban los días en sus declaraciones cosas que hubiéramos preferido no escuchar. de que al parecer ha habido irregularidades ahí, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, también lo refleja el informe de la OEA, pero cuando hablamos de una responsabilidad tan grande, de un hecho criminal como el fraude que se expresa en diferentes tipos penales, ¿no? Eso merece ser controvertido. Y, o sea, cuando digo controvertido es que hay una versión y hay otra versión que se va a contraponer. Y bueno, en definitiva serán las pruebas, ¿no?, que se tengan, las que puedan determinar responsabilidades. Y eso en este momento todavía no ha sido determinado jurídicamente, ¿ya? O sea, están en un proceso de investigación, llevarán a un momento de juicio. Podemos estar seguros que ese juicio va a ser muy mediatizado, o sea, vamos a conocer las pruebas de uno, de otra parte, de sus pormenores probablemente, y ahí se emitirá una sentencia, ¿no? Eso es algo, en ese momento ya digamos que para los ojos de lo que es la justicia boliviana, ahí se va a poder decir, sí, efectivamente había habido una actitud irregular, había habido un fraude y estas personas son las responsables. Insistes en que todavía eso está en la nebulosa, está flotando. Sí, tanto así como delito me parece a mí que todavía no está claro, ¿no? Y hay esas posiciones contrapuestas que ya habían durante pre-20 de octubre y ha habido después, ¿no?, que muestran de alguna manera adeptos a una posición política partidaria y cuestionadores de esa posición política partidaria, ¿no? Y de ambos lados se expresa esas posiciones contrapuestas. En ese marco, digamos, la mayoría de las grandes mayorías, digamos, de alguna manera, vemos desde palco lo que dice uno y otro, ¿no? Y a ratos sí, tenemos un signo de interrogante grande. Yo mismo, o sea, así como lo hizo Israel, me tocaba ser candidato en ese tiempo, ¿ya? Y yo he pasado también a revisar, inclusive las observaciones que realizaban, y en muchos casos no le he encontrado mucho sentido a las observaciones que se planteaban. Pero bueno, o sea, eso son posiciones personales, de acuerdo a nuestra ley, eso lo tiene que definir un tribunal en un juicio. Un tribunal. Sonia, te veía anotando, pero además te veo muy lista con la Constitución en las manos. Dime. Sí, ahora manejamos la Constitución porque como estamos siendo perseguidos por nuestras opiniones, ¿no?, cualquier cosa que se dice, como el caso de Gustavo en un programa, él hace un análisis y ahora está preso, entonces porque en mi caso hay amenazas telefónicas, permanentes, acciones de grupos de choque que me van a enfrentar, etcétera. Entonces, de todas maneras... ¿A tu domicilio? Sí, a mi domicilio, a mi trabajo, se han entrado a mi oficina, ¿no? Un montón de irregularidades que se están dando en esta época donde no tenemos la libertad de expresarnos nosotros. Pero yo quería hacer referencia a dos cosas, ¿no? Ahorita hay otras elecciones, ya está consolidado, estamos ya en el proceso electoral, pero por honor a la historia tiene que esclarecerse si hubo o no fraude. Y yo creo que no son los militantes los que deben debatir, sino en base a una auditoría, que se muestren los documentos, o sea, cuando te hacen una auditoría, ¿no? Todos los que nos han hecho alguna vez auditoría sabemos, ¿no? Nos piden, usted hizo estos errores, no sé qué, a ver, aclare. Tú le tienes que aclarar. No, nunca hubo eso. Se los metió a la cárcel. Ahorita hay personas inocentes que están en la cárcel. No nos olvidemos que aquí hay, pues, y aquí el doctor Israel sabe muy bien, él es abogado, yo no, sobre la presunción de inocencia. En este país lo que se ha olvidado es el artículo 116 de la Constitución sobre la presunción de inocencia. Ya todos son culpables. Ya hay una orden política y todos son culpables. Esa pobre gente del órgano electoral está presa. Y no se le quiere dar libertad porque se está haciendo un acto político con ese tema. Y yo digo más temprano que tarde, en este caso, esperemos que se esclarezca la verdad material de los hechos y que se establezca si realmente hubo o no fraude. Pero eso lo dejemos. Yo quería hacer alusión a lo que es o no constitucional. Igual, se ha consolidado, la señora Áñez está de presidenta gobernando, tiene su ministro, etcétera, etcétera. Pero
Claramente establece la Constitución que en ausencia del presidente o del vicepresidente, ¿no?, el que asume es el presidente de la Cámara del Senado y en su ausencia el presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Yanine Áñez nunca era presidenta de la Cámara de Senadores. Nunca lo fue. Lo que correspondía en este caso pero era... la presidenta renunció, ¿no es cierto? Estamos hablando de Salvatierra. Renuncia a la presidenta de forma verbal. Corresponde una renuncia para un asambleísta. Para un asambleísta tiene que llegar por escrito, ser aprobada la renuncia en una asamblea legislativa. En la asamblea legislativa y ser derivada al órgano electoral y el órgano electoral tiene que acceder si está consolidada o no esa renuncia. No hubo ningún procedimiento de eso. En el caso del vicepresidente del Senado... Pero ella renunció verbalmente, ella lo hizo in persona. Lo hizo en medios, lo hizo por... O fue una decisión política. Lo hizo por los medios, por una decisión política en ese momento. Y te insisto, que ¿no? se retrocedió, que luego se vio que era preferible tenerla No es que retrocedió, no se cumplió con los requisitos. Se pudo haber ido a una asamblea y ahí rechazar la renuncia, por ejemplo, de ella, digamos, ¿no? La presidenta, el presidente de diputados, que era el que le correspondía, ¿no es cierto? Una vez saliendo Adriana, le habían quemado la casa. ¿Qué procesos existen en este momento para determinar quiénes quemaron la casa y torturaron a sus familiares de Víctor Borda, Verónica? Y no solo fue con él, fue con el vicepresidente del Senado. O sea, había una intencionalidad de sacar a los presidentes y a los vicepresidentes, que son de la primera fuerza mayoritaria, hasta que llegue para dejarlos. Entonces, ¿dónde está un juicio en este momento por las torturas, por la quema de vivienda de los asambleístas? ¿De quiénes quemaron? Los grupos de choque, los grupos paramilitares que hoy día están absolutamente libres y que cogobiernan con la policía, son protegidos por la policía. El otro día ha sido acuchillado un periodista por haber informado lo que hacen estos grupos irregulares que están cometiendo una serie de abusos en Cochabamba, ¿no es cierto? Y tienen una protección. El señor Murillo dice, ahora vamos a cazarlos como animales a los ministros, y es lo que han empezado a hacer, y a todas las autoridades del MAS, y hay una persecución política. Qué doloroso, Pero verdad. Para volver a esto, ¿qué debió haberse hecho, Verónica? Debió haberse reconstituido la directiva de la Cámara de Senadores. Posiblemente lo hubieran nombrado a Yanine Áñez, pero debió haberse pasado por un procedimiento previo que se reconstituya. Al no tener las dos primeras cabezas, se reconstituye la directiva, dice también las normas que... O sea, todo con vicios, ¿sí? Absolutamente con vicios. Luego hay una sesión donde no se convoca, primero no nos dejan entrar a nosotros a sesionar. Teníamos la policía rodeada, no nos dejaban entrar, la buscaban a Adriana para detenerla, pero además no se saca una convocatoria, no hay quórum. No se lee si hay quórum, asisten titulares y suplentes, cuando asisten los dos tú anulas la sesión. O sea, hay N de vicios de nulidad, pero bueno, así al final se impuso la cosa. Bueno, ¿no? me tengo que despedir, creo que he dado ecuánimemente la palabra a todos, todos han podido decir su verdad. Duele infinitamente cómo está nuestro país, duele que nos estemos enfrentando entre hermanos, duele que haya una cacería entre unos y otros, duele, de verdad duele. Por eso es que yo no quería volver con el programa, pero creo que era todavía más cobarde no estar todos los días acá, escuchándonos unos a otros y tratando de resolver nuestros problemas. Por lo que entiendo, un poco para finalizar, don Evo Morales puede postularse si es que presenta su documentación, veremos qué sucede más adelante, lo mismo Arce, y espero que sea lo propio de los otros dos candidatos y que sea el pueblo el que defina. Israel, un gusto tenerte en el programa, muchas gracias por haber estado. No, gracias por la invitación, un saludo a los dos panelistas, y ha sido lindo compartir, ¿no? Creo que es importante que hablemos, es muy ¿no? importante. Es importante que hablemos, sí. Creo que es la única forma ahorita de que podemos ir avanzando. Gracias, Rogelio. Gracias Verónica, y igual un gusto estar acá. Y un llamado, creo que a todos nuestros conciudadanos, a todos los bolivianos y bolivianas, que pese a las diferencias que podamos tener, sepamos expresarlas democráticamente, ¿no? Que eso no nos conduzca a intolerancias, como hemos visto que en meses pasados, y esas intolerancias a veces tienen saldos fatales y lamentables, ¿no? Debemos de evitar ante todo esas situaciones, y si en algún lugar hay que pelear la lucha de ideas, que sea en el proceso electoral y que se define en las urnas.
Así es. Gracias, Sonia, un gusto haberte tenido. Gracias, Verónica, y agradecer a los panelistas también. Yo quiero aprovechar este minutito solamente para pedir por los presos políticos en este momento, por las personas que están siendo perseguidas. En mi calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, estoy muy cerca de ver estas angustias y por eso tal vez tengo mucha bronca contenida, Verónica, de ver tanta impostura, de ver tanta violación a los derechos humanos, ¿no? La gente del MAS está siendo perseguida y creo que tenemos que volver a restituir un Estado de Derecho y esta Constitución Política del Estado. Gracias, qué duro, de verdad es muy duro, es muy duro. Este momento es un momento muy duro para nuestro país. Lo único que podríamos decir es no hagas aquello que criticaste. Creo que esto funciona para todos. No cometas los errores que tú en un momento sancionaste. No hagas lo que criticaste. No cometas las equivocaciones que un día juzgaste. Ojalá que en el transcurso de estos días podamos ir resolviendo este tema y que no nos quedemos trancados en la historia con tanta confrontación. Un abrazo, hasta el día de mañana.